Es difícil imaginar que las primeras mujeres en la tierra tuvieran que casarse con sus propios hermanos, dando origen a toda una descendencia a partir de una sola pareja. Pero, ¿y si te dijera que las hijas de Adán y Eva no solo existieron, sino que también cargaron con un destino oscuro, poco mencionado en los sermones y casi olvidado por las tradiciones religiosas? Este es el lado prohibido del origen de la humanidad, donde la fe, la necesidad y el juicio divino se entrelazan. Prepárate, lo que vamos a revelar hoy puede sorprenderte, pero también responderá a una de las mayores dudas bíblicas de todos: los tiempos. Si te gusta profundizar en historias bíblicas que la mayoría ignora, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo. ¿Crees que las hijas de Adán y Eva realmente existieron? Vamos a descubrir juntos la verdad detrás de esta historia misteriosa. La historia de la humanidad comienza con Adán y Eva, creados por Dios en el jardín del Edén. Según el libro de Génesis, Adán fue formado del polvo de la tierra y Eva fue creada a partir de una de sus costillas, estableciendo así la primera familia. El texto bíblico da importancia inmediata al nacimiento de dos hijos, Caín y Abel. Caín, el primogénito, se convirtió en labrador de la tierra y Abel en pastor de ovejas. Estos nombres son centrales en los primeros capítulos de la historia humana, mientras que cualquier mención a hijas permanece ausente en esta etapa inicial del relato. La falta de detalles sobre las hijas de Adán y Eva plantea preguntas interesantes. Génesis 5:4 afirma que Adán engendró hijos e hijas, pero no menciona nombres, edades ni historias de estas mujeres. Este silencio lleva a que las hijas queden en un segundo plano, aunque, lógicamente, su existencia era fundamental para la continuidad de la humanidad. En un mundo donde la única pareja era Adán y Eva, y sus hijos varones se multiplicaban, es evidente que las hijas también existían, aunque ignoradas por el texto principal. La Biblia, en sus primeros capítulos, da prioridad a la descendencia masculina, una práctica común en las culturas antiguas, donde los registros genealógicos destacaban a los patriarcas. Así, al mencionar solo los nombres de Caín, Abel y posteriormente Set, el texto no niega la existencia de hermanas, simplemente no las destaca. Esto pudo haber sido por razones narrativas, teológicas o culturales, pero no elimina su importancia histórica y biológica en la formación de la población. Cuando Caín es maldecido por Dios tras matar a Abel, huye y más tarde conoce a su esposa. La narración es breve y sin explicaciones. Esto genera una inquietud inmediata para el lector moderno. ¿De dónde salió esa mujer? Si no había otras personas en el mundo, la conclusión inevitable es que la esposa de Caín era una de sus hermanas. El propio texto, leído con atención, señala esta realidad no expresada, pero implícita y a la vez incómoda para muchos. Esta unión entre hermanos, aunque repulsiva para los estándares actuales, no estaba prohibida en esos tiempos. La humanidad apenas comenzaba, y las leyes morales, sociales y genéticas que conocemos hoy no existían todavía. El concepto de incesto se vuelve un tabú bíblico solo a partir de la ley de Moisés, cientos de años después. En los días de Adán, casarse con una hermana era una necesidad inevitable para cumplir el propósito divino de multiplicar y llenar la tierra. Estudiosos bíblicos y teólogos respaldan esta interpretación al analizar la cronología de los eventos. Adán vivió 930 años y Eva, aunque su muerte no se registra, también tuvo una vida larga. Considerando el tiempo y la ausencia de métodos anticonceptivos, es razonable pensar que la pareja tuvo decenas, tal vez cientos, de hijos e hijas a lo largo de los siglos.
Así, el matrimonio entre hermanos, sobrinos y primos hermanos fue, durante mucho tiempo, la única forma para la propagación de la raza humana. El texto de Génesis, aunque conciso, también tiene una profundidad simbólica e histórica. El nacimiento de los hijos, el silencio sobre las hijas y la estructura inicial de la humanidad revelan no solo un comienzo, sino un dilema. ¿Cómo preservar la santidad y el plan divino en un mundo que necesitaba multiplicarse a partir de una sola pareja? La respuesta parece residir justamente en la figura olvidada de esas hijas, mujeres anónimas que llevaron en su vientre el destino de toda la humanidad. Después de ser maldecido por Dios por asesinar a su hermano Abel, Caín es expulsado de la presencia divina y va a habitar en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Es en este punto de la narrativa bíblica donde encontramos uno de los mayores enigmas del Génesis. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 4:17. El texto es directo, pero deja detrás una avalancha de preguntas. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde vino? ¿Cómo es posible que hubiera alguien fuera de la familia de Adán y Eva? La respuesta más sólida y aceptada por los estudiosos es que Caín se casó con una de sus hermanas. Aunque sus nombres no se mencionan, el texto bíblico afirma que Adán tuvo hijos e hijas. Génesis 5:4, lo que supone la existencia de mujeres entre los descendientes directos de la primera pareja. Como la Biblia se concentra en los eventos y personajes centrales de la historia redentora, esos nombres femeninos fueron simplemente omitidos, pero su presencia fue esencial. La tradición extrabíblica, como el libro de los Jubileos, considerado apócrifo, busca llenar este vacío. Este texto antiguo, valorado en algunas corrientes judías y etíopes, menciona el nombre de una de las hijas de Adán y Eva, Aban, o Kelima, según la traducción, descrita como esposa de Caín. Aunque no forma parte del canon oficial de las Escrituras, el libro de los Jubileos aporta información detallada sobre los hijos e hijas olvidados, agregando color y contexto a la narrativa bíblica concisa. Aban, según esta tradición, fue dada a Caín como esposa después del período del exilio, simbolizando no solo la continuidad de la descendencia, sino también el peso del pasado de su marido. Ella se convierte así en una figura trágica y enigmática, esposa del primer asesino de la historia, madre de Enoc y cofundadora de la primera ciudad registrada, también llamada Enoc. El nombre Aban, en algunas tradiciones, lleva el sentido de iniquidad o potencia, una ironía sutil frente a su vínculo con el pecado de Caín. La unión entre Caín y Aban puede verse, a la luz de la época, como inevitable. No había alternativas. La orden creced y multiplicaos debía cumplirse, y los descendientes de Adán y Eva, aun siendo hermanos, tuvieron que unirse entre sí. Esta práctica, que hoy sería considerada repugnante, era aceptada y hasta necesaria en el contexto inicial de la humanidad. No se trataba de libertinaje, sino de supervivencia y cumplimiento del propósito divino. Es interesante notar que Caín, tras la unión con su esposa, funda una ciudad, la primera mención urbana en las Escrituras. Esto indica que la población estaba creciendo y que ya había estructura y organización suficientes para formar comunidades. La esposa de Caín, por lo tanto, no fue solo esposa y madre, sino también matriarca de un pueblo que comenzaba a dejar atrás la vida nómada y a establecer las bases de la civilización humana. El hecho de que la Biblia no nombre a la esposa de Caín, sino que simplemente la mencione como un hecho consumado, puede interpretarse de dos maneras:
como un detalle que no merecía destaque o como un elemento intencionadamente oculto, dada la naturaleza sensible de la relación entre hermanos. De cualquier forma, esta mujer, aunque sin nombre en las Escrituras, fue responsable de perpetuar la descendencia de Caín, una línea que, más tarde, sería marcada por artistas, herreros y hombres de ciudad, pero también por un progresivo alejamiento de Dios. Después de la tragedia del asesinato de Abel y el exilio de Caín, la Biblia registra el nacimiento de Set, el tercer hijo nombrado de Adán y Eva. En Génesis 4:25 leemos: «Y conoció otra vez Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo: Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, por cuanto Caín le había matado». El nacimiento de Set no fue solo un reemplazo numérico, representaba el reinicio de la línea justa, una nueva esperanza espiritual para el futuro de la humanidad. El texto bíblico, sin embargo, mantiene su estilo lacónico. Aunque menciona a los descendientes de Set, no nombra a su esposa. Es el libro de los Jubileos quien nuevamente destaca al revelar esta pieza del rompecabezas, nombrando a la esposa de Set como Asura, otra hija de Adán y Eva. Al igual que Abán, Asura se habría casado con su propio hermano, una práctica aceptada en ese contexto inicial de la humanidad. Esta unión no solo sería legítima, sino también necesaria para cumplir el plan divino. El nombre Asura, de origen semítico, está frecuentemente asociado con el azul celestial o la piedra preciosa lapislázuli, evocando pureza, belleza y una conexión espiritual con lo divino. Su simbología parece reflejar el papel que desempeñó: unirse a Set y engendrar una descendencia que se mantendría cerca de Dios. Asura es descrita en algunas tradiciones como prometida de Abel antes de su muerte, lo que la convierte en una figura doblemente significativa, una mujer marcada por el dolor, pero también por el renacer. De la unión entre Set y Asura nació Enós, nieto de Adán y Eva. La Biblia afirma, en Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces comenzó la gente a invocar el nombre del Señor. Este versículo es fundamental, porque marca el inicio formal de la adoración organizada y pública a Dios, algo que se había perdido desde el crimen de Caín. Enós, por tanto, se convierte en un símbolo de reconexión con el Creador, un vínculo entre el caos de la generación anterior y la espiritualidad de la nueva era. La línea de Set y Asura se diferencia claramente de la línea de Caín. Mientras los descendientes de Caín se destacan por sus logros culturales y tecnológicos, como la creación de instrumentos musicales y el dominio del hierro y el bronce, los descendientes de Set se asocian con la justicia, la obediencia y la búsqueda de Dios. Esta distinción entre ambas líneas es sutil, pero consistente a lo largo de los primeros capítulos de la Biblia. Aunque no nombre directamente a Asura, el texto bíblico da espacio para que la línea de Set prospere. En Génesis capítulo 5 encontramos la famosa genealogía de los antediluvianos, que traza la descendencia desde Set hasta Noé. Es una línea de hombres que vivieron siglos, como Enós, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y finalmente Noé, el elegido de Dios para preservar la creación durante el diluvio. Todos estos patriarcas tienen en Asura una matriarca silenciosa, pero indispensable. Asura representa, junto con Set, la regeneración del plan divino después de la corrupción causada por Caín. Su papel, aunque poco recordado, fue esencial para restaurar el orden y la línea justa de la humanidad. En un tiempo en que los nombres de las mujeres eran omitidos por convenciones culturales, su aparición en fuentes extrabíblicas ofrece una nueva mirada sobre la fuerza y la influencia de las hijas de Eva.
mujeres que llevaron literalmente el futuro de la raza humana. A medida que los hijos e hijas de Adán y Eva se multiplicaban, la humanidad comenzó a expandirse. La Biblia registra que Adán vivió 930 años, Génesis 5:5, lo que le dio tiempo para engendrar muchos descendientes. Durante siglos, estas generaciones se casaron entre sí, una práctica hoy impensable, pero que en ese contexto no solo era común, sino esencial. Hermanos, hermanas, sobrinos y sobrinas se unían en matrimonio para cumplir la orden divina. Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Génesis 1:28. La práctica del matrimonio entre hermanos y parientes cercanos no era condenada en los tiempos antediluvianos. Dios aún no había establecido las leyes mosaicas que en el futuro prohibirían estas uniones por razones morales y genéticas. En un mundo que comenzaba desde cero, la necesidad prevalecía sobre los estándares éticos modernos. El mismo Abraham, patriarca de la fe, se casó con su media hermana Sara, Génesis 20:12. Un detalle que demuestra cómo estas prácticas continuaron incluso siglos después de Adán. Estos matrimonios consanguíneos no eran vistos como escándalo. Por el contrario, eran alianzas fundamentales para el fortalecimiento de las tribus, la protección de la sangre familiar y la obediencia al plan divino de propagación de la especie humana. Las generaciones de Set y Asura, de Caín y Abán, se multiplicaron en paralelo, construyendo clanes que con el tiempo se convertirían en pueblos y naciones. Este crecimiento poblacional permitió el surgimiento de ciudades, aldeas y una estructura social inicial. Estimaciones hechas por estudiosos, basados en los largos periodos de vida antediluviana, sugieren que Adán y Eva pudieron haber tenido entre 50 y 100 hijos e hijas. La falta de control natal, unida a la longevidad extrema, hacía que una sola mujer pudiera tener decenas de hijos a lo largo de su vida fértil. Esta fecundidad era considerada una bendición directa de Dios, señal de obediencia y prosperidad. Las familias se convertían en verdaderas comunidades, formando la base de las primeras civilizaciones humanas. Las generaciones que surgieron a partir de estos matrimonios consanguíneos no mostraban los efectos genéticos negativos que conocemos hoy. La explicación más aceptada entre estudiosos cristianos es que el código genético de Adán y Eva era perfecto, sin las mutaciones degenerativas acumuladas a lo largo de las eras. Esto permitía que hermanos se casaran sin riesgo de deformaciones o enfermedades hereditarias. Con el tiempo y la acumulación de imperfecciones genéticas, Dios habría entonces establecido la prohibición mediante la ley mosaica, Levítico 18. Es en este contexto que surgen figuras como Enos, Cainán, Maalalel y Jared, todos descendientes directos de la línea justa de Set. Estos patriarcas se casaron con mujeres que probablemente eran primas, sobrinas o hermanas lejanas, manteniendo la línea dentro de la misma estructura familiar. Era una sociedad pequeña, pero en rápido crecimiento, donde la cercanía sanguínea no era un obstáculo, sino un rasgo inevitable de la fundación de la humanidad. A cada generación, la población crecía exponencialmente. La tierra de Nod, hacia donde huyó Caín, se convirtió en un lugar habitado y otras regiones comenzaron a ser ocupadas por los hijos y nietos de Adán. En pocas generaciones ya era posible encontrar cientos, quizá miles, de seres humanos esparcidos por la región. Y en medio de todo eso, las hijas olvidadas de Adán y Eva seguían siendo las madres silenciosas de una civilización que nacía entre lo sagrado y el conflicto. Después que Caín se estableció en la tierra de Nod, la Biblia relata que él conoció a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoc. Luego,
Caín fundó una ciudad y la nombró en honor a su hijo. Génesis 4:17. Este es un hecho relevante, el surgimiento de la primera ciudad en la narrativa bíblica. Sin embargo, una vez más, la mujer que permitió esta descendencia permanece sin nombre. Ella es simplemente mencionada como la mujer de Caín, mientras que la ciudad lleva el nombre de su hijo. Esta omisión refuerza el patrón observado a lo largo de los primeros capítulos de Génesis. Las hijas de Adán y Eva, aunque fundamentales para la supervivencia de la humanidad, son invisibles en los registros oficiales. Sin sus acciones no habría posteridad, pero el relato se enfoca en los varones, en los nombres masculinos, en los patriarcas. El silencio sobre las matriarcas bíblicas es tan elocuente como las historias que fueron escritas. Y es en ese silencio donde resurgen textos como el libro de los jubileos. Es en este apócrifo donde descubrimos que la esposa de Caín pudo haber sido Aban o Kelima y que él tuvo su propia línea paralela a la de los hijos de Set. La ciudad, fundada por Caín, no surgió de la nada. Fue construida sobre los hombros de las mujeres que dieron a luz, criaron hijos y ayudaron a organizar la vida familiar. Estas mujeres, aunque sin reconocimiento oficial, estuvieron en la fundación de la sociedad humana. Fueron las primeras maestras, curanderas, artesanas y administradoras del hogar. La ciudad de Enoc representa no solo el nacimiento de la urbanización, sino también el inicio de la cultura organizada. Los descendientes de Caín, como Jabal, Jubal y Tubal-Caín, se convirtieron en pastores nómades, músicos y forjadores de metales. Génesis 4:20-22. Estas habilidades indican un pueblo en crecimiento, estructurado, con capacidad de innovación. Pero cada uno de estos hombres también tuvo una madre, una mujer olvidada, que posibilitó su nacimiento y enseñó las primeras lecciones de la vida. Mientras tanto, la línea de Set siguió un rumbo más espiritualizado. La Biblia afirma que en los días de Enos, hijo de Set, se comenzó a invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. Aquí tenemos la primera señal de división moral entre las dos líneas. La de Caín orientada a la cultura y la ciudad. La de Set orientada a la adoración y la fe. Las mujeres de estas líneas, Aban y Asura, se vuelven figuras silenciosas pero opuestas en sus propósitos. Una ligada al exilio y al juicio, la otra a la restauración y la esperanza. La ausencia de relatos directos sobre estas hijas de Eva no disminuye su importancia. Por el contrario, se vuelven aún más intrigantes. Son personajes que moldearon el destino de la humanidad sin nunca haber tenido voz en las Escrituras. Y es justamente ese misterio el que atrae a investigadores, teólogos y curiosos a lo largo de los siglos. Después de todo, ¿quiénes fueron estas mujeres? ¿Cuál era su personalidad, su papel en el hogar, su visión sobre los eventos que marcaban el comienzo del mundo? Incluso en los registros genealógicos posteriores, las mujeres continúan siendo rara vez mencionadas, con excepción de algunas figuras centrales como Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Sin embargo, sin el esfuerzo silencioso de estas primeras madres de la humanidad, no habría genealogía que escribir. Las ciudades, los rebaños, los instrumentos y hasta los sacrificios a Dios, todo eso pasó por manos femeninas y quizás es en ese silencio donde ellas se volvieron aún más poderosas. Al analizar las generaciones que descendieron de Adán y Eva, un detalle impresiona profundamente: la longevidad de los patriarcas antediluvianos. Adán vivió 930 años, su hijo Set, 912, y su nieto Enos, 905. Estas cifras, registradas en Génesis 5, no son simbólicas para los antiguos hebreos. Indican una época en la que el ser humano vivía por siglos.
Esto transformaba radicalmente la dinámica familiar y social. Con tantos años de vida, una sola pareja podía engendrar decenas de hijos y ver no solo a sus nietos, sino también a sus tataranietos y descendientes aún más lejanos. Este contexto de longevidad contribuye a un rápido crecimiento poblacional. Contrario a lo que muchos imaginan, el mundo prediluviano no estaba formado solo por media docena de personas. En pocas generaciones, el número de seres humanos vivos en la Tierra pudo haber alcanzado miles. Y detrás de esta multiplicación estaban las mujeres, hijas de Adán y Eva, que pasaban sus vidas generando y criando hijos en un ciclo continuo de fecundidad y continuidad. La ausencia de enfermedades graves, la pureza genética y la bendición divina de la creación inicial crearon un ambiente donde los cuerpos eran fuertes y duraderos. Aún no existían las mutaciones acumuladas que hoy afectan nuestro ADN. La estructura de la vida era distinta. Las mujeres entraban en edad fértil siendo jóvenes, permanecían fértiles por siglos y tenían su salud preservada por largos periodos. Esto aumentaba aún más la cantidad de hijos que una sola mujer podía tener a lo largo de su vida. Según algunas estimaciones hechas por estudiosos, solo Adán y Eva podrían haber tenido más de 100 hijos, considerando casi 1000 años de vida y una fertilidad continua. Estas estimaciones no son exageradas si recordamos que en la antigüedad mujeres comunes podían tener entre 10 y 15 hijos, aún con expectativa de vida mucho menor. En el mundo antediluviano, donde la mortalidad infantil y los riesgos del parto eran mínimos comparados con tiempos posteriores, la natalidad era altísima. Con este escenario, los matrimonios consanguíneos se volvían no solo aceptables, sino una parte estructural de la sociedad inicial. Hermanos se casaban con hermanas, primos con primas, tíos con sobrinas. Era el único modelo viable para cumplir el mandato divino. Solo muchos siglos después, ya en los días de Moisés, se instituyó la prohibición de los matrimonios entre parientes cercanos, como leemos en Levítico 18. Este cambio reflejaba el aumento de la población y la aparición de riesgos genéticos más significativos. La multiplicación de la humanidad no ocurrió de forma caótica. Las genealogías preservadas en Génesis indican que las familias estaban organizadas, tenían liderazgo y propósito. Patriarcas como Matusalén, Lamec y Enoc engendraron hijos e hijas durante siglos, y muchos de ellos también construyeron linajes que, más tarde, darían origen a reyes, profetas y pueblos enteros. Una vez más, aunque sus nombres no se mencionen, las mujeres fueron las bases silenciosas de este desarrollo. Por lo tanto, cuando la Biblia menciona casi de forma casual que Adán tuvo hijos e hijas, lo que se esconde tras esa frase es una vastedad de vida, nacimiento, dolor, crianza y legado. Cada una de esas hijas tuvo un papel crucial en la edificación de la humanidad, aun cuando estén olvidadas en los textos. Su destino se compartió entre la obediencia a la necesidad, el silencio de la historia y el peso de dar continuidad a toda una raza. La narrativa de Génesis sigue dos caminos distintos a partir de los hijos de Adán y Eva. El de Caín, marcado por la sangre y la ciudad, y el de Set, identificado por la adoración y la línea justa. Al observar estas dos líneas, percibimos que ambas fueron generadas por mujeres que no tuvieron sus nombres preservados en la Biblia, pero sin las cuales ninguna de esas historias existiría. Son ellas, las hijas de Eva, quienes llevaron en su vientre a los constructores de las dos grandes corrientes de la humanidad. A linhagem de Caim foi associada à cultura, à música, ao trabalho com metais e também à violência.
Seus descendentes, como Lameque, já demonstravam comportamento polígamo e palavras vingativas. Gênesis 4, 23, 24. Por trás desses homens estavam mulheres que criaram filhos, educaram, sustentaram as famílias e assistiram ao distanciamento gradual de Deus. Essas mulheres, embora nunca mencionadas, foram as primeiras a verem a fé se perder nas gerações seguintes, testemunhas do que ocorre quando a civilização cresce, mas a obediência esfria. Do outro lado, a linhagem de Sete manteve um compromisso mais próximo com a espiritualidade. Enos, neto de Sete, foi o primeiro a invocar o nome do Senhor. Mais adiante, surgiria um Enoque, que andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E Noé, o pregador da justiça, cuja fé preservou a humanidade do juízo. Essas linhagens revelam a tensão entre o homem que constrói com as mãos e aquele que busca com o espírito. E ambas tiveram como origem mulheres que aceitaram o chamado de gerar, criar e sustentar. Se Caim representa o homem marcado, que edifica cidades, mas não edifica o coração, e Sete representa o homem da reconexão com Deus, então suas esposas, Avã e Azura, segundo o livro dos Jubileus, são os pilares silenciosos que sustentaram essas linhagens. O nome de Avã, ligado à ideia de iniquidade, carrega o peso do exílio e da consequência. O nome de Azura, associado ao céu, e a pureza, simboliza a promessa de restauração. Ambas refletem em si mesmas a dicotomia entre queda e redenção. O fato de esses nomes aparecerem apenas em textos apócrifos e não no cânone bíblico não diminui sua relevância simbólica e histórica. Pelo contrário, reforça o quanto as mulheres da Bíblia foram relegadas ao silêncio, mesmo tendo sido essenciais. São peças fundamentais na engrenagem do plano divino, mas muitas vezes retratadas apenas como coadjuvantes ou esquecidas nas entrelinhas. O caso das filhas de Adão e Eva é o maior exemplo disso. Elas estiveram na origem de tudo, mas o mundo quase não sabe quem foram. O destino dessas mulheres foi de um sacrifício constante, gerar filhos de irmãos, dar continuidade a uma humanidade manchada pelo pecado e construir lares em meio a uma terra marcada por maldições, promessas e disputas. Elas não tinham escolha, leis ou alternativas. Tinham apenas a missão biológica e espiritual de multiplicar a vida. Foram as primeiras a viver dores de parto, os desafios da maternidade e a esperança de um futuro melhor que nascia a cada novo filho. É possível que, entre essas filhas, tenham existido mulheres notáveis, sábias, compassivas e tementes a Deus. Mulheres que ensinaram os primeiros cânticos, os primeiros cuidados com a terra, os primeiros atos de fé. Mas seus nomes foram soterrados pela tradição, ocultos pela linguagem dos tempos antigos. Resta-nos apenas imaginar o quanto sua contribuição moldou o mundo que conhecemos hoje. Um mundo que, embora tenha esquecido seus nomes, ainda carrega o fruto de seus ventres. Uma interpretação preservada em antigas tradições islâmicas e também relatada em textos hebraicos extrabíblicos, como o Seder Hadorot, oferece uma perspectiva surpreendente sobre o conflito entre Caim e Abel. Segundo esses registros, cada um dos filhos de Adão e Eva nasceu com uma irmã gêmea. Caim teria nascido com Calmana e Abel com Balbira. A narrativa sugere que essas irmãs não foram apenas companheiras de vida, mas também parte do drama que culminou no primeiro assassinato da história humana. Esta versión indica que, con el paso de los años, las hermanas crecieron y se convirtieron en las esposas designadas para los hermanos. Sin embargo, el problema surgió cuando Abel fue bendecido con Balbira, descrita como más hermosa, mientras Caín quedó con Calmana, de apariencia menos atractiva. Caín entonces mostró un profundo descontento con la elección
y deseó cambiar de esposa, exigiendo para sí a la compañera de Abel. Este deseo, sin embargo, fue rechazado, y el resentimiento comenzó a fermentarse en el corazón de Caín. Según estas fuentes, fue este conflicto amoroso el que despertó la envidia, alimentó los celos y agravó la tensión entre los hermanos. El problema, por tanto, no era solo espiritual o relacionado con el tipo de ofrenda hecha a Dios, como narra la Biblia, sino también personal y familiar. La disputa por una mujer, sumada al rechazo divino a la ofrenda de Caín, habría creado un escenario emocional explosivo. Un ambiente donde el honor, el orgullo y la pasión se mezclaron con la fe. El libro de las generaciones del Seder Hadorot, un compendio cronológico rabínico escrito en el siglo XVIII, es una de las fuentes que registra estos nombres y circunstancias. Aunque no forma parte del canon bíblico, recoge tradiciones orales y escritas antiguas del judaísmo y el islam, buscando preservar interpretaciones que circularon entre sabios durante siglos. En estas fuentes, Balbira y Calmana no son solo figuras decorativas, sino agentes directas de la tensión que llevó al primer crimen de la humanidad. La presencia de estas gemelas refuerza aún más la realidad de que Adán y Eva tuvieron múltiples hijos e hijas, y que los primeros matrimonios ocurrieron entre hermanos. El hecho de que estas uniones causaran discordia interna muestra que incluso en los albores de la humanidad, las emociones humanas como los celos, el deseo y la injusticia ya estaban presentes, y eran capaces de corromper hasta los primeros descendientes de la creación. El crimen de Caín, en este escenario, no fue un acto repentino, sino el clímax de una tragedia familiar en formación. Esta versión de la historia también ayuda a entender por qué Dios intervino con tanta severidad después del asesinato. El pecado de Caín no fue solo contra Abel, sino contra el orden establecido por Dios, que ya había trazado directrices para la convivencia y el matrimonio. Al desear a la esposa del hermano, Caín violó no solo un vínculo fraterno, sino también la santidad del matrimonio. Esto intensificó la gravedad de su acto, haciéndolo merecedor de la maldición y el exilio. Aunque no esté en las escrituras canónicas, esta tradición ofrece una perspectiva complementaria para entender los eventos de Génesis. Revela que las pasiones humanas, los conflictos conyugales y los resentimientos amorosos siempre han estado presentes en la historia de la humanidad. Las hijas de Adán y Eva, como Balbira y Calmana, no fueron solo figuras reproductoras, fueron también catalizadoras de eventos que moldearon el rumbo de la existencia humana. Si hoy conocemos los nombres de Caín, Abel y Set, pero ignoramos casi todo sobre Balbira, Calmana, Azurá o Abán, es porque la historia, al igual que la humanidad, fue moldeada por elecciones, silencios y prioridades culturales. Pero ahora que conoces los detalles no contados, la pregunta que queda es, ¿qué harás con ese conocimiento? Esta inmersión en los orígenes de la humanidad no es solo curiosa. Revela cuánto hemos olvidado sobre la importancia de las raíces, de las mujeres silenciadas, de los conflictos familiares que aún resuenan hoy. ¿Cuántas veces has vivido conflictos similares, donde el deseo, los celos o la comparación entre hermanos generan divisiones profundas? ¿Y cuántas Calmana y Balbira existen hoy? Mujeres que cargan con el peso de decisiones ajenas y son empujadas al anonimato. La Biblia nos muestra que incluso en las primeras familias, la justicia de Dios y las consecuencias de nuestras acciones van de la mano. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que las gemelas realmente existieron? ¿Piensas que el matrimonio entre hermanos era necesario o repulsivo? Deja tu opinión en los comentarios.
Y si este contenido abrió tus ojos a aspectos que nunca habías pensado, dale me gusta al video, compártelo y activa las notificaciones. Aún hay muchos más secretos escondidos entre las líneas de la Biblia y juntos los vamos a revelar.